Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, después de un fin de semana glorioso, del viernes en el hospital, el sábado en Quiriseo y el domingo también, y pues no podemos decir más que gracias, porque Dios ha sido bueno con todos nosotros. Y una vez más queda confirmado y comprobado lo que la palabra nos dice. La adoración lo cambia todo. Por eso el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y fue hermoso adorar junto a la iglesia de Quiriseo y darnos cuenta de que cuando exaltamos a Jesús se cumple lo que Jesús mismo dijo en Juan 16:14. El Espíritu Santo lo glorifica. Ahora pongan mucha atención en esta semana en los estudios. Hoy el estudio es tan importante y es la justificación por la fe. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo? Y tal vez este es el más importante estudio que Dios nos da el privilegio de impartir con respecto a este tema grande y glorioso, y en nuestra opinión, apasionante en todas sus dimensiones. Estamos muy contentos de que en esta ocasión vayamos a estudiar esta gran doctrina gloriosa de la justificación por la fe, la doctrina bíblica de la justificación. O sea, no hay ninguna prueba mejor que podamos aplicarnos los cristianos para saber la calidad de vida que realmente tenemos en Cristo. ¿Cuál es nuestra reacción a la sola mención de la palabra justificación? Es una prueba que todos los cristianos deberíamos aplicarnos a nosotros mismos, especialmente en la actualidad, porque si existe una palabra que ha destacado más prominentemente que cualquier otra, especialmente en la historia del protestantismo, ha sido esta gran palabra justificación. Y el regreso a esta doctrina de la justificación por la fe fue lo que transformó la vida de, por ejemplo, de Lutero. Esto es lo que dio existencia a la Reforma Protestante en 1518. Y esto es lo que condujo a todo lo que ha sido glorioso a través de las causas protestantes desde entonces. Pero por alguna razón en particular no parecemos reaccionar a esas palabras como solíamos hacer. Hay algo que ha ido mal en nuestro propio eh, protestantismo, y con eso no quiero decir anticatolicismo, eso es muy distinto. Me refiero a un protestantismo positivo, que debería haber una emoción ante la misma palabra, especialmente cuando uno comprende su historia. Pero la gran pregunta es, ¿de qué trató la reforma protestante? ¿Por qué se nos llama protestantes? ¿Qué es lo que recobró Martín Lutero? ¿Qué es lo que encontró al volver a las escrituras? Y como podemos ver, eso es vital y deberíamos tener las cosas muy claras acerca de ello. Otra buena forma de probarnos es imaginarnos sentados a una mesa con una hoja de examen y esta es la pregunta. Haga una descripción de la doctrina de la justificación por la fe. ¿Y sabe qué le hace protestante? ¿Qué es lo que la diferencia de, por ejemplo, y no es ataque, simplemente pues es una aclaración de la verdad? ¿Qué es lo que diferencia de los católicos romanos? Pues esa es la prueba. Entonces debemos considerar esta doctrina juntos y quizá el mejor enfoque sea el histórico. ¿A qué se debían los problemas de Lutero antes de su conversión? ¿Qué había de mal en él antes de que esta verdad se le manifestara? ¿Y qué hay de mal en aquellos que están en la vaguedad, la indefinición y la incertidumbre en lo que a toda la cuestión de la justificación por la fe concierne? Ahora escuchen bien, no se trataba de que Lutero no hubiera oído hablar del término justificación, porque sí lo había oído. Lo que estaba equivocado en él era que tenía una idea errónea. En otras palabras, tenía la idea católica romana de la justificación clásica.
Los católicos romanos afirman enseñar esa doctrina, pero nunca dicen justificación por la fe sola. Consideran eso como una herejía protestante. En primer lugar, pues, vemos el error católico romano que esencialmente es este. La Iglesia Católica Romana confunde la justificación con la santificación. Y ese había sido el problema de Martín Lutero antes de su conversión. La idea católico-romana de la justificación consiste, en primer lugar, en que significa e incluye el perdón de los pecados. Y en ese punto están en lo correcto, pero añaden que Cristo toma nuestro pecado inherente y no se detienen ahí. Pasan a decir que en la justificación se produce una infusión activa de la gracia en nosotros y que eso, por supuesto, sucede a través del bautismo, desde que somos niños. Dicen que en el acto del bautismo se llega a infundir la gracia al bautizado y eso es una parte de la justificación, el perdón, la limpieza del pecado, sí, pero también dicen la infusión de una justicia activa en el bautismo, y no solo una justicia activa, sino también la vida de Dios. Y luego siguen diciendo que la justificación es progresiva. Por supuesto que ahí son muy coherentes. Si se produce una infusión de la gracia, eso va a crecer y desarrollarse. La justificación debe ser progresiva y más aún, típicamente han de ir más allá y aún llegan a decir que se puede perder si nos hacemos culpables de lo que llaman pecado mortal, porque ellos categorizan pecados mortales, pecados veniales, pecados de diferentes maneras. Pero entonces, si la perdemos, dicen que podemos recobrarla pasando por el sacramento de la penitencia y el proceso de recuperación se completará en el purgatorio. Esa es la característica de la idea católica romana y esa fue la idea que sostuvo Martín Lutero antes de su conversión. Pero luego podemos recordar la historia de su vida y nos dice que de pronto vio una afirmación en la Biblia y esto es lo que vio en Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Y estas palabras lo cambiaron todo para él. Toda su vida sufrió una revolución. Se convirtió en un hombre completamente distinto. Repentinamente vio que todas sus ideas pasadas sobre la justificación habían sido bastante antibíblicas, completamente falsas. Y en el momento que lo vio, experimentó una gran liberación de su alma. Comenzó a predicar esta verdad y así empezó la gran obra de reforma. ¿Y qué es lo que vio exactamente Lutero? Fue que la justificación es un acto judicial de Dios, por el que declara que considera a aquellos de nosotros que creemos en el Señor Jesucristo como justos sobre la base de la obra y el mérito de Cristo. Dios nos imputa y adscribe la justicia de Cristo y descansamos sobre ello por la fe. Eso es lo que Lutero vio y como resultado en un momento vio que estaba reconciliado con Dios. Los problemas de Lutero habían sido los de Job, cuando dice Job 9:2, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo puede un hombre estar en la presencia de Dios? Ese era el problema que oprimió la mente y el corazón de Lutero. Ahí estaba un monje en su celda preguntando, ¿cómo puedo reconciliarme con Dios? Ayunó, oró, sudó, hizo buenas obras y sin embargo todo el tiempo se iba volviendo más y más consciente de la oscuridad y negrura de su corazón y de la completamente inefable justicia y santidad de Dios. Y estaba intentando hacerse apto, justo, al estilo católico y no podía, pero ahí lo vio de pronto y Dios le declara justo. Y él es justo porque Dios lo declara así, porque Dios pone a su cuenta la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trasfondo histórico sobre el que deberíamos regocijarnos más y más. La clave del asunto es esta.
El gran error en el que todos caemos, tal como lo hizo Lutero con respecto a la justificación, es que tendemos a pensar en la justificación en términos, de ser hechos justos o rectos o santos. Pero eso es totalmente erróneo. En la justificación por fe no somos hechos justos, somos declarados justos, lo cual es totalmente distinto. Decir que en la justificación se nos hace justos es confundirla con la santificación. La justificación es un concepto legal o forense. Es Dios como juez, el responsable de administrar su propia ley, diciéndonos que en lo que a la ley concierne, está satisfecho con nosotros debido a la justificación de Cristo. La justificación es un acto de declaración, no nos hace nada a nosotros, dice algo acerca de nosotros. No hace ninguna referencia a mi estado actual o condición interior, hace una referencia a mi lugar, a mi posición, a mi apariencia en la presencia de Dios. Ahora bien, esa es la doctrina bíblica de la justificación. Eso es lo que descubrió Lutero. Eso es lo que comenzó a predicar y en un sentido invirtió el resto de su vida en predicarlo. Es la gran doctrina central de todo el protestantismo. Y hallaremos que en todo gran avivamiento esto siempre viene en primer lugar. Fue lo que Whitefield solía predicar, al igual que lo hacía John Wesley. Así pues, entonces, nos incumbe establecer esta postura. ¿Cómo, ¿Cómo podemos probar que esta es la verdadera enseñanza bíblica con respecto a la justificación y en contraposición con el error católico romano en particular? Y creo que habremos podido observar que ese no es un error limitado al catolicismo romano. Hay otras religiones también que cometen ese mismo error, Ahora, déjenme dar pues la evidencia bíblica de que la justificación es forense y declarante. Tomemos en primer lugar del Antiguo Testamento. En Éxodo 23:7 leemos: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Eso es lo que Dios dice. Ese es el mandamiento dado al pueblo de Israel y significa que no dejará que los impíos se salgan con la suya. No diré que tales personas están libres de culpa, pero tomemos también Deuteronomio 25:1. Cuando haya contienda entre unos hombres, se presentarán a juicio y se les juzgará y se declarará justo al justo y culpable al culpable. Obviamente, esa es una cuestión puramente legal. Estos jueces no van a cambiar la naturaleza de los dos litigantes, pero van a hacer una declaración, pronunciarán un juicio, dirán que uno está en lo cierto y que el otro está equivocado. Y el acto de declarar que uno está en lo cierto recibe la denominación de declarar justo al justo. Es una acción legal. Luego tomemos otro versículo. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17:15. En este proverbio de suma importancia, la justificación se opone a la condena nuevamente. Es una cuestión legal. En ninguno de los casos está cambiando a la persona. Dios nunca nos prohibiría hacer de un hombre a alguien mejor. Y si la justificación es lo mismo que la santificación, pues Dios nunca diría: el que justifica al impío es abominación a Jehová, porque eso es bueno. No, la condenación es para aquellos que dicen que un hombre malo es un hombre bueno, que un hombre que es culpable no lo es. Nuevamente el término es forense. Ahorita van a entender por qué decimos este término. Bueno, de una vez tratamos de aclararlo. Forense, porque cuando estamos en Cristo ya hemos muerto.
Pablo lo resume en un versículo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Ahora tomemos una ilustración de la utilización de esta palabra en el Nuevo Testamento, Lucas 7:29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron a nuestro Señor Jesucristo, justificaron a Dios. Ahora escuchen esto, eso solamente puede significar una cosa: dijeron que Dios era justo y verdadero. No cambiaron la naturaleza del ser de Dios, sino que hicieron una declaración acerca de Él. Justificaron a Dios. Y luego, por supuesto, cuando llegamos a los pasajes con una enseñanza directa sobre la justificación, encontramos que ese es el sentido que tiene en todas partes. Leamos, por ejemplo, Hechos 13:39. De todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Luego Pablo dice en Romanos 3:20 hasta el 28, en ese gran pasaje sobre todo este asunto, este significado de justificación que se repite constantemente, y dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y luego esa tremenda conclusión en el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y por otro lado hay afirmaciones sumamente importantes en el capítulo 4 de Romanos 5 al 7, especialmente en el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, Dios no justifica a un hombre porque sea bueno. Esa es una afirmación sobre los impíos. No se les cambia, no se les hace santos antes de que Dios los justifique. Él justifica a los impíos. Y en esos versículos hay otras afirmaciones. Y luego tenemos la misma enseñanza en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y nuevamente en el versículo 9 existe una gran afirmación sobre esto. Y también en Romanos 8:30 al 34 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y luego lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta es: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y nuevamente, como se puede ver, la justificación se contrasta con la condenación y nadie puede interponer una acusación, porque es Dios el que declara justas a las personas. La justificación siempre es forense y legal, y al recorrer las escrituras lo encontraremos en otros lugares. Dice Primera de Corintios 6:11, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ah, ¿se dan cuenta? Aquí ya comenzamos a captar que la justificación por la fe la activa el Espíritu Santo. Esto es para entendidos. En Gálatas 2:16 hay una afirmación paralela a las que encontramos en Romanos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El libro de Gálatas es la gran carta que le dio a Martín Lutero la libertad. Su famoso comentario a la epístola a los Gálatas es un libro que deberíamos leer, y cuanto más lo leamos, más disfrutaremos de él. No nos desanimemos por su polémica contra los católicos. Tuvo que hacerlo porque es preciso mostrar lo que es correcto, así como lo que es erróneo. A la gente no le gusta eso en la actualidad, pero Lutero tuvo que hacerlo, y es necesario que lo hagamos nosotros en nuestra generación en estos días. La epístola de los Gálatas por Lutero la pueden encontrar en las librerías. Léanla y entendamos su exposición de versículos como el 2:16 y el 3:11. Ahora bien, escuchen esto. En todos estos ejemplos que hemos dado, Dios hace una declaración legal que todas las exigencias que la ley pone sobre nosotros como condición para vivir se satisfacen en lo que a los creyentes en el Señor Jesucristo concierne. Y ya nos encontramos entonces en un estado de condenación. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 10:4. ¿Por qué? Porque Dios lo ha declarado. Él es el legislador y ha dicho que Cristo ha satisfecho la ley. Porque dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Pero no lo dejamos ahí, porque debemos destacar que esta gran declaración tiene dos aspectos. La justificación tiene dos elementos, y esto es de suma importancia. Podemos describir el primero como negativo. El elemento negativo de la justificación es el que nos recuerda que Dios declara nuestros pecados como perdonados. Esa es, por supuesto, nuestra necesidad más inmediata. La ley nos condena a todos. Dice Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y la ley dice, no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, Romanos 3:19. Necesitamos ser perdonados y debe hacerse algo con respecto a nuestra culpa. Escuchen esto. En la justificación el primer paso es que recibo la seguridad de que la obra de Cristo cubre mis pecados y por lo tanto reciben el perdón, son limpiados. Pero aquí viene la cuestión. La justificación no acaba en el perdón. La justificación y el perdón no son idénticos. Escúchenlo bien esto. De cualquier forma, hay muchas personas, y para ser precisos, aún muchos evangélicos que identifican la justificación con el perdón, y lo hacen porque su doctrina de la expiación es errónea, como ya vimos en un estudio anterior. No comprenden que como parte de la expiación, Cristo rindió una obediencia activa. Eso significa que además, escuchen bien esto, en otras palabras, en la justificación existe un segundo elemento activo. ¿Cuál es? Que no comprenden como parte de la expiación que Cristo rindió una obediencia activa a la ley antes de obedecer pasivamente en la cruz. Esto es para entendidos. Esto significa que además de recibir el perdón de nuestros pecados, se nos ha imputado, se nos ha dado
o puesto a nuestra cuenta la justicia activa del propio Señor Jesucristo. Él guardó la ley, la honró y por tanto es justo ante las exigencias de la ley. Y Dios pone esa justicia de Cristo a nuestra cuenta. Eso es importante en este sentido. Existen muchas personas que neciamente piensan que la justificación solo significa que mi pecaminosidad recibe el perdón y que soy restaurado al estado de Adán antes de la caída. Si este es el caso, ahora es mi responsabilidad justificarme por medio de una vida justa. Aquellos que creen eso dicen, Dios por Cristo perdona nuestros pecados y debido a que recibimos el perdón, pues vamos a vivir una vida piadosa. Y si lo hacemos, Dios pondrá eso a nuestra cuenta. Pero ese es un gran error. No tomamos parte de nuestra justificación en ningún sentido. Ese es un acto de Dios por completo. Él nos atribuye, pone a nuestra cuenta, nos imputa la justicia activa de nuestro Señor Jesucristo. No se nos restaura simplemente al estado en que se encontraba Adán antes de la caída. Estamos muy por encima de eso, porque Adán no tenía la justicia activa de Cristo. Nosotros como cristianos la tenemos. Dios ha puesto eso a nuestra cuenta. Nos cubre la justicia activa de Cristo. Y como se puede ver, eso va mucho más allá del perdón. No es negativo, es positivo, porque estamos vestidos con el manto inmaculado de su justicia perfecta. Y ese es entonces el argumento, y podemos demostrarlo con estas mismas citas que ya hemos considerado. Y se encuentra perfectamente en Romanos 3:20 al 22. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Es una justicia que Dios nos da y es activa. O lo tenemos por otro lado en Romanos 4:6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. No está hablando aquí de perdón. David lo vio. En ese momento era un profeta y el Espíritu Santo se lo reveló. Asimismo lo encontramos en el gran argumento de Pablo que recorre la segunda parte del importante capítulo 5 de Romanos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 17 al 19. Aquí vemos no solo la obediencia pasiva de Cristo, sino también su obediencia activa, su cumplimiento de la ley y el contraste con Adán, quien quebrantó la ley y por lo tanto cayó. Ahora pongan mucha atención. Mañana vamos a concluir este punto para no alargar tanto el estudio y que lo mediten y lo digieran bien. Ya hemos considerado Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y también está Primera de Corintios 1:20. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no pecador. Escuchen esto, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. No es un solo perdón, sino una justicia activa en la presencia de Dios. Y finalmente, en Filipenses 3:9 leemos, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora todo eso es suficiente para mostrar que esta es la enseñanza esencial con respecto a la justicia. ¿Por qué creen ustedes? Los quiero dejar con eso para que piensen, uy, mañana ya estará precioso. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por esos hombres y mujeres entendidos de Creo en Ti, Señor, y de las otras iglesias alrededor del mundo, Señor, que han entendido lo que tú dijiste en Lucas 17:10. Siervos inútiles somos porque lo que deberíamos de hacer, eso hicimos. Señor, y ahora que estamos entendiendo que todo obra a través de tu Espíritu Santo, por eso entendemos esa afirmación, advertencia que tú les dijiste a los discípulos, ese mandamiento, no se muevan hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo en Hechos 1:8. Ahora lo comprendemos, porque sin Él no podemos entender nada, no podemos ser eficaces en predicar el Evangelio, no podemos llevar a cabo la obra, la gran comisión que nos has encomendado, si no entendemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y que nos rindamos, que seamos llenos, como dice tu palabra, alabando, adorando y a través de la palabra, Señor, como tú lo dices en Efesios 5:18 y 19 y Colosenses 3:16. Esas dos armas poderosas, alabanza y adoración, y tu palabra, que son las que activan el poder de tu Espíritu Santo, porque las palabras que tú hablas son espíritu y son vida. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.